¿Te ha pasado alguna vez eso de querer morirte de pura frustración delante de una máquina de billetes de tren? De esas con 20 menús, botones que no responden y un lenguaje que parece, no sé, diseñado por un enemigo. Y ahora piensa en lo contrario. Usar una app de transporte que en 3 toques te dice la ruta, el tiempo y te deja pagar sin casi pensar. Esa diferencia abismal entre el caos y la calma, pues no es casualidad. Detrás hay una disciplina entera que, cuando funciona, ni siquiera la notamos. Hoy vamos a meternos hasta el fondo en el diseño de interacción y la experiencia de usuario. Y para guiarnos tenemos una pila de fuentes muy interesantes, desde textos académicos como el Cuaderno de Diseño de Interacción, a guías súper prácticas del Instituto Nacional de Tecnología Industrial y artículos de ergonomía cognitiva. El objetivo de este análisis es doble. Primero, entender qué demonios hace que la tecnología sea fácil de usar. Y segundo, una pregunta que a mí me parece aún más importante. ¿Es la tecnología la que nos sirve a nosotros o hemos acabado nosotros sirviendo a la tecnología? Vale, vamos a meternos en faena. La pregunta del millón es, ¿qué es exactamente el diseño de interacción? Porque suena a algo muy etéreo. Las fuentes coinciden en que el gran drama de la era digital es que la tecnología es complejísima, pero nuestras mentes, siguen siendo las mismas. Así que el objetivo es hacer de puente, buscar la simplicidad. Hay una idea de McLuhan que mencionan y que me parece genial, la Technology of Explicitness. Una tecnología que se explique sola. Es el punto de partida perfecto. Porque si lo piensas, la tecnología que necesita un manual de instrucciones de 300 páginas ya ha fracasado en algo fundamental. Si nos ponemos formales un segundo, la RAE define interacción como una acción recíproca. Y en diseño eso lo es todo. Es la relación entre la persona, la pantalla, el botón, el sonido. Todo está en un diálogo constante. La Interaction Design Association, la XDA, va un poco más allá y dice que su objetivo es crear relaciones significativas entre las personas y los productos. Espera, relaciones significativas. Eso suena a que mi móvil y yo tenemos que ir a terapia de pareja. ¿Cómo bajamos eso a tierra? Es una buena pregunta. Piénsalo así. Una relación funcional es la que tienes con un martillo. Lo usas y ya. Una relación significativa es la que tienes con una aplicación que te conoce, que anticipa lo que necesitas y te hace la vida más fácil. No es solo una herramienta, es casi un compañero. Bill Moggridge, el fundador de IDEO, lo definía como el diseño de todo lo que es digital e interactivo, centrándose en los aspectos subjetivos y cualitativos. Ahí está. O sea, no solo en que funcione, sino en cómo te hace sentir. Ahí está la clave, el cómo te hace sentir. Y eso nos lleva a un concepto que quizás nos suene más, la usabilidad. Que las fuentes del INTI definen, sin rodeos, como la facilidad de uso. Pero claro, lo que es fácil para mí puede ser un infierno para otra persona. La primera es la efectividad. Puedes conseguir tu objetivo. La máquina te da el billete que querías. Simple. La segunda es la eficiencia. ¿Cuánto te ha costado conseguirlo en tiempo, en esfuerzo mental? ¿Has tenido que dar 20 pasos o solo 3? ¿Entendido? Efectividad es el qué y eficiencia es el cómo. ¿Y la tercera pieza? La tercera es la satisfacción. Y esta es la que lo cambia todo. Es la sensación subjetiva, la ausencia de frustración, la actitud positiva que te deja el proceso. Es la diferencia entre un coche que te lleva del punto A al B y uno que además es cómodo, gasta poco y te hace sentir genial mientras lo conduces. La satisfacción es la pieza que a menudo se olvida. Y me imagino que también es la más difícil de medir. La efectividad es un sí o un no. La eficiencia se mide en segundos, pero la satisfacción, eso es casi arte, ¿no? ¿No podría una interfaz ser súper satisfactoria para un joven de 20 años y un laberinto para una persona de 70? ¿Cómo se estandariza algo así? Pensando en los extremos para cubrir el centro. Se hacen test con usuarios de perfiles muy distintos, se miden cosas como el ritmo cardíaco, la expresión facial, se intenta cuantificar esa sensación de placer o frustración. Pero sí, la fórmula efectividad más eficiencia más satisfacción es igual a usabilidad es mucho más compleja de lo que parece, sobre todo por ese último componente. Vale, ya entendemos el qué. Me intriga mucho más el cómo. ¿Qué pasa en nuestro cerebro para que algo nos parezca intuitivo y otra cosa un jeroglífico imposible? Supongo que ahí es donde entra en juego la psicología, ¿no? La famosa ergonomía cognitiva. Eso es. Exacto.
La ergonomía cognitiva es la disciplina que intenta que la tecnología se adapte a nuestro cerebro, y no al revés, y se basa en principios muy claros. El primero, y más importante, es reducir la carga cognitiva. Que si he entendido bien las fuentes, es la idea de que nuestro cerebro es como un ordenador con una memoria RAM muy limitada. Si una aplicación nos obliga a recordar demasiadas cosas a la vez, a tener demasiadas pestañas mentales abiertas, el sistema se colapsa y nos frustramos. ¿Voy bien encaminada? Vas perfectamente encaminada. Es la metáfora perfecta. Un buen diseño gestiona esa RAM por ti. Te muestra la información justo cuando la necesitas y la esconde cuando no, para no saturarte. Piensa en un cajero automático con 3 botones enormes y claros. Sacar dinero, consultar saldo, ingresar. Frente a otro con 15 opciones en letra pequeña. El segundo te exige mucho más esfuerzo. Agota tu RAM mental. Y luego está el concepto de los modelos mentales, que me parece clave. Ese es fundamental. Es como si el que diseñó mi cocina pusiera el cajón de los cubiertos donde yo esperaría guardar las sartenes. El cajón funciona, es efectivo y eficiente, pero va en contra de mi intuición, de mi mapa mental de una cocina. Cada vez que lo abro, siento una pequeña fricción. Esa es la definición perfecta de un conflicto de modelo mental. El sistema sigue la lógica del programador, no la tuya. Esperamos que el icono de un carrito de la compra nos lleve al resumen del pedido porque ese es nuestro modelo mental de una tienda. Si nos llevara a la sección de ayuda, nos rompería los esquemas. Y el tercer pilar para que todo esto funcione es el feedback inmediato. El sistema tiene que hablar contigo. Claro, un sonido de confirmación, un mensaje de pago realizado con éxito, un botón que cambia de color cuando lo pulsas. Son pequeñas señales que te dicen, te he entendido, todo va bien. Sin eso nos sentimos a ciegas. Totalmente. Todo esto me lleva al famoso diseño intuitivo. Según las fuentes, la intuición no es magia, sino que se basa en aprovechar patrones que ya tenemos aprendidos. Como cuando aprendes a conducir, que al principio piensas en cada movimiento y luego pues se vuelve automático. Un buen diseño aprovecha esos automatismos. Justo. Y para lograrlo, los diseñadores tienen que ser un poco psicólogos y entender 3 procesos básicos. El primero es la percepción. Ver no es un acto pasivo, es un proceso activo en el que nuestro cerebro organiza lo que ve y lo compara con lo que ya sabe para darle sentido. Por eso un icono de una lupa significa buscar universalmente. ¿No tenemos que leerlo? No tenemos que leerlo, nuestro cerebro lo procesa en milisegundos. El segundo es la atención, que es como un foco de luz en una habitación oscura. Es un recurso súper limitado. Y un buen diseño es como un director de escena que te dice exactamente dónde tienes que mirar, usando colores, tamaños, contrastes. En una página web bien hecha, el botón de comprar te grita sin decir una palabra. Y el tercero, relacionado con la carga cognitiva, es la memoria. Las fuentes nos recuerdan la famosa limitación de nuestra memoria a corto plazo, que solo puede manejar un puñado de elementos a la vez. Por eso el principio de oro del diseño de interacción es reconocer antes que recordar. Me recuerda a mi abuela. Se negaba a usar el microondas nuevo porque tenía que recordar que para descongelar pan tenía que pulsar función 3, luego 2. El antiguo tenía un botón con un dibujo de una barra de pan. No había que recordar nada, solo reconocer el dibujo. Es exactamente eso. Ese ejemplo es brillante. Un diseño que no sobrecarga la memoria. Encapsula el principio a la perfección. El buen diseño te pone las opciones delante para que las reconozcas. No te obliga a bucear en tu memoria para encontrarlas. Es la diferencia entre un examen tipo test y uno de desarrollo. El primero siempre es más fácil. Vale, hasta aquí hemos visto la parte técnica y psicológica. Pero ahora es cuando la conversación se pone seria, porque esto va mucho más allá de hacer apps bonitas o fáciles de usar. El diseño tiene un poder y una responsabilidad social enormes. Hay una cita en los textos de Langdon Winner que es brutal. Las cosas que llamamos tecnologías son formas de construir orden en nuestro mundo, no son herramientas neutras. Esa cita lo cambia todo. Nos saca del laboratorio y nos mete de lleno en la sociedad. Y una de las reacciones más potentes a esta idea es el manifiesto de Utrecht, que mencionan las fuentes. Nació como una respuesta a una corriente de diseño que solo se preocupaba del beneficio comercial, del crecimiento a toda costa. Y plantea 10 premisas para un diseño socialmente responsable. ¿Como por ejemplo? Pues por ejemplo, diseñar de forma sostenible, pensando en el ciclo de vida completo del producto.
O la idea de conectar ética y estética, reconociendo que la forma de un objeto, de una interfaz, promueve ciertos comportamientos. Y una que me parece crucial hoy en día: el diseño debe ser transparente y no engañoso. Quiero pararme ahí, en lo de no ser engañoso, porque las fuentes hablan de tecnología persuasiva y de cómo el diseño puede influir en nuestro comportamiento de formas que no son nada positivas. Los famosos patrones oscuros o dark patterns son el mejor ejemplo. Esa casilla de acepto recibir publicidad que viene marcada por defecto, o el botón para darte de baja que está escondido en un laberinto de menús. Es un tema capital porque demuestra que el diseño nunca es neutral, siempre te empuja a hacer algo. Un modelo que se cita, el de Tromp, Heckert y Verbeek, identifica 4 formas de influir en el comportamiento que son muy reveladoras. A ver, cuéntame, ¿cómo nos manipulan? Bueno, no siempre es manipulación, a veces es para bien. Pero las estrategias son las mismas. Imagina que una app de fitness quiere que hagas ejercicio. La estrategia coercitiva sería la más agresiva. Te bloquea el acceso a otras funciones del móvil hasta que no registres una caminata. Te obliga. La persuasiva es más sutil. Te manda una notificación diciendo: tus amigos ya han completado su círculo de actividad hoy. No te quedes atrás. Juega con la presión social. Vale, la persuasiva la conozco bien. ¿Y las otras 2? La tercera es la seductora, que es la que usa la gamificación. Te da insignias, trofeos, puntos. Te motiva de forma implícita, haciendo que la acción sea placentera. Y la cuarta es la decisiva, que es la más física o estructural. En el mundo real sería una barrera que te impide el paso. En el digital podría ser una función que, por diseño, hace imposible enviar un correo sin asunto, para evitar errores. Te quita la opción de equivocarte. Exacto. Regula tu comportamiento. Es fascinante y aterrador a la vez, porque te das cuenta de que cada día tomamos cientos de microdecisiones que han sido previamente diseñadas por alguien para que las tomemos de una forma concreta. Entonces, ante este poder de influencia, ¿cuál es la respuesta positiva? ¿Cómo se puede diseñar para bien? La respuesta más potente que proponen las fuentes es el diseño inclusivo. Y esto es muy importante. No se trata solo de hacer diseño para mayores o diseño accesible como un añadido. No es poner una rampa al lado de la escalera. Es diseñar un edificio que no necesita rampa porque la entrada principal ya es accesible para todo el mundo desde el principio. O sea, no es añadir un modo de letra grande al final, sino diseñar la interfaz pensando desde el minuto 1 en una persona con baja visión, para que el diseño base funcione para ella y, por extensión, para todos. Exactamente. Se trata de diseñar pensando en la diversidad de perfiles, capacidades y necesidades humanas. Y esto tiene consecuencias enormes. Dentro de esta idea, las fuentes destacan también la importancia de la perspectiva de género. Históricamente, el mundo se ha diseñado desde un punto de vista masculino por defecto. Como lo de los cinturones de seguridad y los crash test dummies, ¿no? Que durante décadas se basaron en el físico de un hombre promedio. Lo que provocaba que las mujeres tuvieran un riesgo de lesión mucho mayor en accidentes. Ese es el ejemplo más dramático y perfecto. O los primeros sistemas de reconocimiento de voz que funcionaban mucho mejor con voces masculinas graves, porque los datos con los que se entrenaron eran, pues, mayoritariamente de hombres. El diseño inclusivo y con perspectiva de género lucha contra esa visión por defecto, huye de estereotipos y se enfoca en diseñar para la diversidad real de las personas. No es una cuestión de corrección política, es una cuestión de seguridad, de justicia y, en última instancia, de buen diseño. O sea que, resumiendo un poco el viaje que hemos hecho, empezamos con la frustración de una máquina de billetes, la desgranamos para entender qué es la usabilidad, esa mezcla de efectividad, eficiencia y satisfacción. Nos metimos en nuestro propio cerebro para ver cómo la percepción, la atención y la memoria son el campo de juego, y hemos acabado en el meollo del asunto, la responsabilidad ética y social. Al final, no hablamos de apps, sino de cómo moldeamos el mundo. Has trazado el mapa a la perfección. Se podría decir que el diseño de interacción es la calidad de la conversación que mantenemos con el mundo artificial que hemos creado. Un buen diseño hace que esa conversación sea fluida, enriquecedora, que te sientas inteligente. Un mal diseño genera fricción, te hace sentir torpe y en el peor de los casos puede ser excluyente o, como hemos visto, manipulador.
Y para terminar, quiero dejar una idea en el aire que a mí me ha volado la cabeza, sacada de las fuentes. Es el concepto de razonamiento abductivo. De forma muy simple, nos dicen que la deducción y la inducción nos sirven para entender el mundo tal y como es. Pero la abducción es distinta. Es el músculo de la creatividad, el que nos permite imaginar cómo podría ser el mundo. Es el que genera las ideas radicalmente nuevas. Así que lanzo una pregunta para darle vueltas, usando ese músculo abductivo. Si se pudiera rediseñar por completo una interacción cotidiana. No para mejorarla un poco, sino para reinventarla. No basándose en cómo es ahora, sino en cómo podría ser en un mundo ideal, para crear una experiencia radicalmente mejor. ¿Cuál sería y por qué?